Sí. Vamos a hacer unas consultas puntuales. Ya, a ver, ¿qué entienden por conflicto social en el contexto de un proyecto minero? ¿Ya? ¿Qué entienden por conflicto social en el contexto de un proyecto minero? ¿Ya? ¿Qué entienden ustedes por conflicto social? ¿Ya? ¿Consideran que el conflicto social representa un fracaso de la gestión empresarial, por ejemplo? Primero, ¿qué entienden por conflicto social enmarcado en el contexto de un proyecto minero? A ver, opiniones, ¿ya? ¿O qué es un conflicto social, ¿ya? ¿O qué entienden? ¿Qué entienden? Porque en realidad el contexto minero es simplemente la aplicación, ¿no? ¿Ya? A ver, alguien que quiera levantar la mano, ¿qué entienden, por favor, qué entienden por conflicto social en el contexto de un proyecto minero? ¿Qué entienden por conflicto social? ¿Alguien que quiera intervenir? Si no, a ver. Pueden prender su micro, chicos, ¿ah? A ver, voy a escoger al azar, ¿ya? Luis Osco, ¿estás ahí? Luis Osco. Luis Osco, ¿estás en la sala? Luis Osco, ¿puedes encender tu micro? Buenas noches, profesor. Hola, ¿cómo Sí, estás, Luis? Buenas noches. Un número de 1 al 5. 4. A ver, Carol, 2, Lucero, ya. John Eric Labra, ¿estás ahí? John Eric Labra. O Freddy Labra, ¿estás ahí? Rápidamente, chicos, ¿eh? Rápidamente. Igual lo que se les venga para poder avanzar. Lo que se les venga a la mente. Freddy Labra. Freddy Labra, buenas noches. ¿Estás ahí? 1, 2. Bueno, Freddy no está. A ver, Frank Yajanja, ¿no? Yajanja, ¿está bien pronunciado? Frank, ¿estás ahí? Uno, dos, tres. A ver, Paola Carrillo, ¿estás ahí? Buenas noches, Paola. Hola, sí, buenas noches. Listo, Paola. Bueno, tus Sí, bueno, compañeros han omitido, no quieren hablar, no quieren intervenir, pero nada, no hay problema. La pregunta es sencilla, ¿ya? ¿Qué entiende por conflicto social? claro, usted había preguntado sobre el conflicto social en el contexto minero y bueno, yo personalmente lo entiendo como una confrontación entre las comunidades locales, alguna empresa minera y en algunas ocasiones el Estado. Y bueno, esto también puede tener cierto impacto cuando se cruzan ciertos intereses, valores o algún tipo de derecho, desembocando en algún tipo de manifestación colectiva como una protesta, una negociación o algún bloqueo o bueno, algún tipo de acción colectiva, ¿no? En general. Excelente. ¿Tú consideras que el conflicto social representa un fracaso dentro de la gestión de la empresa? No, para mí no, siempre el conflicto social va a existir, ¿no? Siempre existen disputas entre las comunidades, algún tipo de empresa, o en relación, o creo que en parte de la sociedad siempre van a existir ciertas demandas o ciertas fracciones, ¿no? Ya, oye, está muy bien, está muy bien. ¿Alguien más que quiera intervenir? Tengo un par de consultas más. Eh, ¿Cuáles son las causas de estos conflictos, por ejemplo, específicamente de tipo socioambiental? ¿Y qué diferencia tiene, a ver, el término de, mucho se habla, ¿no? De gestionar un conflicto. Mejor con esto, ya, para poder aterrizar. Bien, bien, ya vamos medio ciento ya. Ya, miren, hay que adentrarnos al llano. A ver, ¿qué, qué diferencias o sea, qué diferencias piensan que ustedes que existe entre gestionar un conflicto y prevenir un conflicto? ¿Ya? A ver, Jesús,
José Manuel. José José Manuel, Manuel por Jesús. favor, adelante. Sí, Pero buenas en noches, profesor. Buenas síntesis, noches, ¿ah? En compañeros. síntesis. A ver. Entre gestionar y lo que es prevenir un conflicto, prevenir quiere decir que bueno, en este caso, los relaciones comunitarias de una empresa, se anticipe a los hechos, ¿no? Trate de manejar, trate de ver exactamente cómo se puede prevenir ciertos problemas con las comunidades, con las empresas y con la sociedad en sí. Y gestionar quiere decir cómo trabajamos ese conflicto, cómo tratamos de hallar una solución que, como mencionó la compañera, suelen ser efímeras, porque las tensiones y los conflictos van a existir, van a estar predominantes, pero la idea justamente de un relacionista comunitario es gestionar, trabajar en ello y tratar de hallar las soluciones más prácticas y loables tanto para una parte como para la otra. No solamente se busca el beneficio de un bando, sino del otro también, que es la empresa en este caso, que está realizando la obra. Y para prevenir, como le digo, ¿no? Es justamente ello, ¿no? Anticiparse a los hechos, ¿no? Hacer una línea, un plan, para ver cómo mitigar esos problemas, ¿no? Y si hay algo nuevo, pues justamente entra ahí en juego la gestión. Excelente. Bien, bien. A ver, ¿hay alguien más que quiere levantar, quiere intervenir? Porque tengo una consulta adicional. Sí, Gracias, gracias, José. A ver, tengo una consulta. Gracias, Luis. Ahora mismo, sí. a ver. Cuando hablamos de gestionar, básicamente es cuando ya tenemos identificado un determinado conflicto. Y obviamente ahí tenemos que hacer un análisis de la situación en la que se encuentra. Y para ello también tiene que haber de ambas partes eh, el habla, el escucha, con el fin de que estos puedan tener un objetivo común de ganar, ganar de ambas partes y llegar a acuerdos posteriores. Ganar, ganar. Ya. ¿Qué mecanismo de solución de conflictos se les viene a la cabeza, digamos, como dato, ¿no? ¿Conocen algún mecanismo de resolución de conflictos? Una, por ejemplo, es el diálogo, ¿no? ¿Ya? ¿Conocen algún otro? Eh, para este caso es tener netamente mapeado los actores del territorio. Eh, ahí me va a permitir de quiénes estamos hablando, cuál es la posición que tiene cada uno de ellos, que está a favor, en contra o neutro. Eso nos va a permitir a identificar y, cuál va a ser, digamos, nuestra, digamos, mochila de negociador que tenemos que hacer para que en función a esa identificación podamos llevar a cabo. ¿Qué pasa si son gente totalmente en contra de un determinado proyecto? Ahí tenemos que buscar muchos aspectos, incluso de necesidades propias a nivel comunal, local o distrital, lo que pueda ser, y en función a eso, hacer que se pueda generar los acuerdos, los compromisos y los seguimientos oportunos, ¿no? Ahí estoy en mute, ¿no? Mecanismo, diálogo, negociación, conciliación. Listo. Miren, en realidad, ahora vamos a proyectar un poco, ¿ya?
Vamos a proyectar, a ver. Lo que hoy nos llama, bueno, antes que todo les agradezco, ya, les agradezco por su participación, ya, por haber intervenido en estas consultas. A ver, por favor, a ver, me confirma si ven bien. Si se ve o no se ve. A ver, dedito arriba, listo, Sí, se ve, listo, correcto. ok, listo, genial, ya. Sí, se A ve, ver, profesor. hoy día vamos a abordar esta sesión 4, ya, esta sesión 4, que es la gestión de conflictos sociales. Ya. Y mecanismos de diálogo. ¿Ok? Esa es nuestra sesión. ¿Listo, chicos? Recuerden que nosotros estamos en el diploma de especialización, gestión de relaciones comunitarias, responsabilidad social y desarrollo territorial y minería. ¿Listo? Entonces, vamos a, bueno, ustedes ya me conocen, vamos a avanzar, digamos, con este tema. Por este tema, ¿no? En primera instancia, se tiene que entender cómo surge un conflicto social, o qué es el conflicto en realidad. Y sobre esto, bueno, hay muchísima teoría, ¿no? Muchísima teoría, ya, principalmente sociológica, ¿no? Si el conflicto es, ojo, no es, el fin de esto es también revisar teoría para tener, entre comillas, bases sólidas sobre esto, ¿ya? Pero más que eso es la aplicación, ¿no? Ya, más que eso es la aplicación. Entonces, la gestión de... Sí, aló, ¿escuchan? ¿Sí se escuchan, no, chicos? De tener presentación. ¿Se escuchan? No, ¿cómo Sí, pues profesor, fuerte y claro. dar sus 5 minutos? Como más yo no creo que la señal. Ya. Ya, listo. Entonces, práctica. Gracias, Ronald. Ya, miren. Entonces, lo que pasa es que tengo un tema. Ya, miren, entonces, es ahondar qué es el conflicto en primera instancia. O sea, hay muchísima teoría sobre lo que es el conflicto. ¿Qué es el conflicto? ¿Por qué surge el conflicto? ¿Cuál es el fin o el objetivo del conflicto? Etcétera. Y eso es teoría. ¿Ya? Y eso es teoría. Principalmente hay dos corrientes centrales que abordan sobre lo que es el conflicto, ¿no? Una que tiene que ver desde la concepción digamos, que el conflicto no es normal, no es natural, ¿no? No es funcional, porque la teoría de función o la teoría del consenso, y como no es normal, tenemos que abordarlo, ¿no? ¿Ya? En cambio, existe la otra teoría que tiene inclusive hasta podríamos decir como postulados marxistas, ya inclusive, que abordan el conflicto como parte inherente de la vida cotidiana, como parte inherente de la vida social, ¿no? Y que tiene un objetivo, ¿no? ¿No? Que tiene un objetivo, ¿no? Que se hacen manifiesto en lo que decía, ¿no? La contraposición de valores, con la contraposición de perspectivas, la contraposición de intereses, etcétera. Entonces, hay dos vertientes, para que conozcan, ya, hay dos vertientes sobre lo que es el conflicto, ¿no? Entonces, vamos a revisar a líneas generales, en primera instancia, sobre cómo vamos a identificar y analizar el conflicto. Bueno, yo ahí tengo hay muchísima bibliografía, etcétera, ¿ya? Y tengo un video sobre esto y vamos a abordar también. Ojo, hay muchísima bibliografía sobre cómo poder resolver el conflicto, por ejemplo. ¿Ya? Eh, hay desde la teoría de Harvard, hay desde la teoría de la conciliación, o desde la teoría del win-to-win, hay muchísima bibliografía sobre esto. ¿Ya? Entonces, vamos a dar un repaso, un avance sobre este tema, ¿ya? Y vamos a plantear lo siguiente, ¿ya? A ver. Vamos a ver sobre esto.
Este es, ¿no? Ya, bien. Bien. Habíamos señalado en nuestras anteriores sesiones, ya, que el componente social, ya, digamos que la gestión de las relaciones comunitarias, la gestión social, ¿no? Abordaba sobre uno de los riesgos centrales que ya no era técnico ni económico, ¿no? Sino era un tercer elemento, ya era un tercer elemento que era el social. Y ese riesgo no técnico, ¿no? Era la principal amenaza a la luz de la realidad de la viabilidad o de la sostenibilidad del proyecto, ¿no? Entonces, ¿esto con qué se acrecienta? O sea, ¿con qué se vuelve creciente? Con la transición energética global, ¿no? Eso en principio. ¿Estamos dentro de qué rubro, chicos? Dentro del mundo minero, ¿no? Igual esto en realidad es transversal, ¿eh? Puede ser dentro del mundo energético, minero energético, etcétera, ¿ya? Pero ahora nuestro, ¿no? Digamos, el menester de este diplomado es minero enteramente. Entonces, existe una transición energética global, es decir, aquellos que trabajan en Bahamas, etcétera, ¿no? Que, ¿no? Tienen más de cerca estos temas, ¿no? Exige un incremento, pues, potencial de minerales críticos, ¿no? ¿No? Minerales críticos. ¿Para qué? Bueno, por ejemplo, para la fabricación de paneles solares, ¿no? Para la industria, inclusive, automotor, etcétera. ¿Ya? Entonces, existe una transición energética global, ¿ya? Eso es como base, ¿no? Y esto exige un incremento, pues, exponencial de minerales. Por eso esta forma creciente de explotación de minerales, ¿ya? Inclusive, y el traslado de los mismos, ¿ya? Al extranjero. Y acá en nuestro país surge una paradoja, ¿no? O sea, existe una cartera de inversión superior a, por ejemplo, a 64.000 millones, miren esta paradoja, ubicada mayoritariamente en territorios rurales, ¿ya? En territorios rurales, ¿no? En contextos de pobreza extrema, ¿no? Con inclusive ecosistemas frágiles y brechas históricas del Estado. O sea, esta percepción en el cual, por ejemplo, ¿no? En términos sencillos, ves a un niño o a una señora comunera, quechohablante, sentada, entre comillas, en la pradera y ves pasar un montón de encapsulados, por ejemplo, que es la riqueza de la tierra, ¿ya? Ojo, este componente de la tierra, ¿ya? ¿Por qué? Porque la tierra, hablamos de principalmente de tipo de conflicto socioambiental, ¿no? Y es la lucha, ¿ya? Y es la lucha o marcar la distancia por la utilización de los recursos, como que es la tierra y el agua, ¿ya? Entonces, vemos este escenario, ¿no? Y es lógico que exista, pues, estas ideas vinculadas a que, oye, estoy décadas y décadas y décadas imbuido en esto, en esta situación, pero miran cómo se hace la gestión, pero mira cómo se traslada estos minerales justamente por vías comunales, por vías nacionales, etcétera. Y yo tengo que soportar, uno, la polución, yo tengo que soportar la vibración de estos equipos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la paradoja. O sea, tenemos una cartera de inversión superior a 64.000 millones, ubicada mayoritariamente en terrenos rurales, por un lado, y otro en contextos de ecosistemas frágiles y brechas históricas del Estado. O sea, por ejemplo, ¿no? Proyectos sociales que, gracias a Dios, entre comillas, gracias a Dios, a veces es así, llegan, ¿ya? Llegan, inclusive deficientemente, funcionan dentro de las comunidades. Existen tasas altas de desnutrición, existen altas tasas, brechas de conectividad, ¿no? Existen muchísimas situaciones en el cual, o sea, vemos que por un lado existe una cartera millonaria, ¿no? Millonaria, billonaria, etcétera, de inversión minera,
pero por otro, esto está ubicado en territorios que históricamente distan, o sea, históricamente en realidad es muy preocupante, muy preocupante. Entonces, frente a eso, pues uno es analizar, ¿no? El impacto, ¿no? O sea, por ejemplo, el conflicto social, ¿no? Ha dejado de ser una contingencia periférica. O sea, es lógico que dentro de estos contextos se sitúe el conflicto social, al margen de los intereses que puedan haber, ¿no? ¿Por qué? Porque si hablamos de un conflicto social, chicos, lo que ustedes tienen que saber es que existen elementos del conflicto, ¿ya? Tenemos actores sociales, tenemos un contexto, tenemos demandas, etcétera. Tenemos intereses, etcétera. Entonces, al margen de eso, o sea, en esencia es un conflicto, ¿no? Pero, como señalo, ¿no? El principal impacto, ¿ya? Que lógico, es el desarrollo de los conflictos sociales dentro de estos contextos. Entonces, el conflicto social ha dejado de ser, pues, una contingencia periférica, aleatoria, ¿no? ¿No? Sino que a la fecha, ¿no? Y desde hace muchísimos años atrás, y no me van a dejar mentir, pues son muchísimos proyectos, pues como Conga, muchísimos proyectos inclusive como Las Bambas, ¿no? Se ha convertido en el principal riesgo no técnico del sector, ¿ya? ¿Cuál es el principal riesgo no técnico del sector? Conflicto social, la variable social, ¿ya? Amenaza directamente la ejecución del proyecto, ¿no? Uno. Dos, destruye el valor para los inversionistas, ¿no? A través de los criterios que a la luz es una tendencia, ¿no? Son los criterios de gobernanza social y ambiental, ¿no? Inclusive condiciona la licencia social para operar, ¿ya? Entonces, 2/3 de los conflictos sociales en nuestro país son de carácter socioambiental, ¿ya? Que es la disputa por los recursos. La fuente de esto es Defensoría del Pueblo. Ya, es Defensoría del Pueblo. A ver, ahondar un poco más sobre, dejar de compartir. Vamos a ahondar un poco más sobre, a ver, vamos a un ratito, por favor, chicos. Este de acá lo hemos abordado, ¿verdad? En un ratito. Conflictos sociales, ¿no? Gestión de conflictos sociales en el sector minero. Quiero darles un poco más de teoría, ¿ya? Ya, vamos a correr con esto, ¿ya? Quiero que tengan estas ideas, ¿ya? Estas ideas, estas nociones previas, ¿ya? Y entiendan, por favor, cómo se desarrolla el conflicto. A ver, vamos a ver. Sí, se me escucha bien, ¿no, chicos? Por favor, ¿me confirman? A ver, ¿sí? Gracias. Gracias, muchas gracias. A ver, vamos a ver, ¿ya? Un poco de teoría, ¿ya? Ya, esto no está dentro del material, pero en términos sencillos, lo que pasa, como les decía, hay muchísima bibliografía. ¿Qué es un conflicto? O sea, ¿qué es un conflicto? ¿No? Para la imagen que ustedes ven, ¿qué imagen representa mejor el conflicto? Es muy controversial, ¿ya? Es muy controversial, pero, ¿ya? Si sabemos abordar lo que es el conflicto, podemos aterrizar mejor, ¿ya? Cada una de las imágenes, ¿ya? Cada una de las imágenes. La quema de llantas, ¿ya? ¿Podemos hablar de un conflicto? Sí, pero si conocemos lo que es el conflicto, vamos a aterrizar que existe una escalada del conflicto, ¿no? Existe una fase de escalamiento del conflicto. Posiblemente es una fase crítica, ¿no? Del conflicto, ¿ok? O la intervención de los policías, o la manifestación, etcétera. Entonces, hay muchísima bibliografía, ¿ya? Mitchell habla sobre la definición del conflicto, donde dos o más entidades perciben mutuamente que tienen objetivos incompatibles. Por ejemplo, como su compañera, bueno, nadie dijo esto, ¿no? Hablaban sobre valores, etcétera. No, nadie habló, si no me equivoco, de objetivos. O por ejemplo, en Robbins, es un proceso que comienza cuando una parte percibe, ¿ya? Que la otra, pues, afectó o va a afectar sobre algo que le interesa. O Bevington, yo les recomendaría, si quieren profundizar sobre conflicto social,
ya, perdón, sobre conflicto socioambiental, profundicen a Bevington. Él aborda muchísimo sobre lo que es el tipo, una tipología de conflicto que es el conflicto socioambiental. Y él, justo como les decía, ¿no? Es una disputa por el control, el acceso y significado de los recursos naturales, ¿no? Entre actores con asimetría de poder. Él habla sobre la disputa de recursos, por un lado, y existe una asimetría de poder. Uno de los elementos que también hay que ver es de que es como lo de ustedes han escuchado sobre Morococha, la nueva Morococha. Ya, cuando hablamos de una disputa territorial, ya no solo hablamos sobre la hectárea de la tierra o el costo, ¿no? Sino también hablamos sobre por el derecho a decidir sobre el futuro del entorno habitado, ¿no? Y un caso muy lamentable, etcétera, es la Morococha. Bueno, ahora hay dos Morocochas, una que tenía una historia, etcétera, y otra que había un reacertamiento, ¿no? Sí, sí, seguramente negociado, etcétera, pero, o sea, es un tema muy, muy delicado, muy sensible, muy, muy sensible, ¿no? Ya, entonces, eh, comentarles que cuando hablamos de conflicto, hablamos de verdad de una situación muy delicada, ¿no? Y tenemos que tener, digamos, un análisis muy, muy concienzudo, ¿no? Delicado y una sensibilidad social también, si estamos dentro de una disputa de territorio, dentro de una disputa sobre el agua, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya, si bien es cierto, en algún momento vamos a representar a una empresa, bien, pero también tenemos que orientar de la mejor forma los mecanismos de solución. Uno de sus compañeros hablaba sobre ganar, ganar, ¿no? Y creo que es una de las cosas que también hay que incorporar, hay que interiorizar si existiesen o nos enfrentamos a una situación de conflicto. ¿Ok? Entonces, hay muchísimas definiciones de conflicto, ¿no? Estamos dentro del mundo minero, podemos tomar muchísimo más abordar muchísimo más sobre Bevington. Ya es una disputa por el control, acceso y significado de los recursos entre actores con asimetría de poder. ¿Ok? Hay muchísimas causales de conflicto. ¿Ya, chicos? Hay muchísimas causales de conflicto. Por ejemplo, por los impactos ambientales que se generan, pueden ser reales inclusive, o pueden ser, bueno, los que, entre comillas, pues, imaginarios, ¿no? ¿Ya? Entonces, es un riesgo subjetivo, sí, ¿ya? La empresa debe validar el miedo de que la gente, antes de intentar corregirlo, ¿no? Con cuadro Excel. O sea, eso es lo que le decía. Hablar de conflicto es hablar de territorio, hablar de población, hablar de intereses, ya hablar de disputa. Y eso no se resuelve en el gabinete, ya se resuelve en la cancha para recoger a la luz de la realidad algún, algún distanciamiento, algún tipo de disputa, etcétera. Ya, por ejemplo, los peces de una laguna mueren por un fenómeno natural, que es la helada. Pero, por ejemplo, si el pueblo empieza a culpar a la mina, ¿cómo gestionas esa crisis de percepción? Lógicamente sin sonar soberbio, ¿no? No podemos abordar una percepción, ¿ya? O una forma digamos, de demanda, ¿no? Considerándolos, por ejemplo, ignorantes, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? Bueno, yo quería que se lleven, ¿ya? Quería que se lleven, en primera instancia, quería que se lleven esta teoría. O sea, existen muchísimas definiciones sobre lo que es el conflicto. Uno. Dos. A ver. Podemos hacer esto. ¿Ya? Y que puedan profundizar sobre Bevington. ¿Ya? Sobre Bevington. ¿Listo? A ver.
Ya, a ver. ¿Tiene alguna consulta hasta ahí, por favor, para poder avanzar? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Hemos entendido un poquito más sobre lo que es el conflicto, algunos autores. Levanten la mano si tiene alguna consulta, por favor. 1, 2, 3. ¿Avanzamos? El problema tenemos porque la mina está en la cuenca del río. ¿Ya? Ok. ¿Tienen alguna consulta, chicos? ¿Se escucha o no? Miguel Ángel Bonilla. Adelante, Miguel. Tocayo, ¿cómo estás? Dime, adelante. Puedes encender tu micro, ¿ah? ¿O no? ¿Qué tal? Julio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Julio, mira, a ver, ahorita justo estamos en una negociación, por decirlo así, con la minera Chinalco, pero mira, más que una pregunta, es una apreciación que hoy día me he llevado de esta minera, porque son reacios al cambio y no quieren dar su brazo a torcer. Entonces, mi pregunta directa, y discúlpame, tal vez eso es cambiando el contexto, pero es, ¿qué actitud tomamos nosotros frente a esta actitud de ellos? ¿Por qué? Porque va a generar, directo o indirectamente, un conflicto, porque hoy día, la verdad, me lleva una sorpresa muy desagradable en este sentido. Gracias. Ya. O sea, ustedes están negociando con la minera Chinalco. O sea, ustedes como que... ¿Se me ve? ¿Se me escucha? No. A ver, a ver. Ah, ya está. Ya listo, chicos, a ver. Sí, un poquito que se distancia, ¿no? Pero podemos aplicarlo, ¿ah? Podemos aplicarlo. A ver, ustedes están negociando, o sea, Miguel, ¿tú representas a quién? ¿Tú representas a un grupo familiar, a una empresa, a una comunidad? ¿Qué representas a quién? Sí, A adelante, una, adelante. a una comunidad. Listo, está bien, excelente. Entonces, tú representas a la comunidad y están negociando con la minera Chinalco. ¿Sobre qué? Sí, enciende tu micrófono, ojo. No, está en mute, porque antes había estado hablando y no. Enciende tu micrófono, por favor. Sobre el cumplimiento de la responsabilidad social de sus acuerdos con la comunidad. Ah, ya, listo, listo, listo. O sea, es decir, existe un acta a través del cual es un medio verificable y digo, oye, o sea, tú te comprometiste con esto, está aquí en el acta y no lo estás cumpliendo. ¿Es así o no? Correcto. Ya, listo. Y cuando hablas de reacios, ¿cuál es o sea, por qué dices que son reacios? O sea, no quieren desconocer los acuerdos suscritos. Ojo, estamos hablando de un medio verificable, acuerdos suscritos y no quieren cumplir. Exacto. O sea, de lo que ellos se han comprometido, están siendo reacios o no dan una respuesta clara, hace respuestas ambiguas y eso nos muestra porque ellos no quieren continuar con la negociación. Ya, ¿y puedes a líneas generales decirnos en qué se ha comprometido? O sea, líneas generales, no me des especificidad, por favor. Vamos a aplicar esto, ¿ah? A línea general, ¿en qué se ha comprometido? Una obra, por ejemplo. No me digas la especificidad, mira, no, se han comprometido con hacer una obra, un ejemplo, ¿no? ¿Con qué se han comprometido? Bueno, por un General. tema de... Ya, lo voy a decir algo general, Sí. también no quiero ser tan específico, la verdad, por un tema de respeto también, No, claro. ¿no? Para el Pero ejemplo. el tema es, por ejemplo, dentro de sus acuerdos a medida que la empresa como empresa
crezca y genera mayores ingresos para ellos, va a ser directamente proporcional a la comunidad, la cual no se da. Directamente proporcional. Ya, o sea, que la comunidad también crezca, digámoslo así, se desarrolle con algún proyecto, algo así. Generación de empleo, Ah, ya. generación de proyectos, mayores ingresos, etcétera, etcétera. Listo, ahora sí. Ya, una consulta. Esto, la especificidad, sí está en el acta, es decir, la generación de empleos, la especificidad, la generación de proyectos, pero dice, es grueso. ¿Qué proyectos, etcétera? ¿Eso está en el acta? Dime que sí. Sí, Ya, listo, cerrado. Gracias. Vamos a aplicar esto, ¿ya? Vamos a aplicar, gracias, Miguel, puedes bajar la mano. Vamos a aplicar esto, ¿ya? A ver. Vamos a aplicar la consulta de su compañero, ¿ya? En primera instancia, sí, un poquito digamos que se distancie de lo que estamos hablando. O sea, lo que yo quiero es que sepan ustedes, o los que no saben, puedes bajar la mano ya, Miguel, ¿ya? Tengan una base teórica. Hay muchísima bibliografía sobre esto, ¿ya? Pero en sentido estricto, existe una corriente sobre lo que es el conflicto, qué es el conflicto, por qué se da el conflicto, a qué se debe el conflicto, si esto es inherente de las relaciones sociales o no, o si es disfuncional, ¿no? Entonces, hay una teoría que es la teoría del consenso y otra teoría que es la teoría del conflicto. ¿Ya? La teoría del consenso plantea que el conflicto es algo muy disfuncional, ¿no? Y sobre el cual se tiene que corregir inmediatamente. ¿Por qué? Porque no está yendo bien, ¿no? En cambio, la teoría del conflicto indica de que es algo inherente, es propio de la misma naturaleza de las relaciones sociales. Es sintomático y sobre el cual tiene un objetivo, que es la búsqueda, digamos, de este desequilibrio de poderes, ¿no? O esta manifestación, mira, aplicado a lo que está su compañero, esta manifestación de desequilibrio de poderes, porque hay esto, entiendo que si la comunidad a la cual Miguel, por ejemplo, representa, tuviera más poder, ¿ya? Tuviera un poco más de poder, ¿ya? No estaríamos esperando, pues, ¿no? Esperando que la empresa, pues, responda. Ya es un tema, mire, la asimetría de poder. ¿Ya? ¿Por qué? Por intereses, por forma de ver las cosas, etcétera. ¿Ya? Entonces, esa es la teoría del conflicto. Aplicó la minería en contextos de minería, ya sea en exploración, ya sea en exploración, en construcción, explotación o cierre definitivo, etcétera. ¿Ya? Entonces, Miguel, en algún momento de la sesión vamos a responder lo que tú has, mientras vamos avanzando vamos a responder, no te preocupes, ¿ya? Entonces, le hacía estas preguntas, ¿por qué? Porque si tenemos un caso de conflicto, ¿ya? Tenemos que tener una base teórica sobre la cual aterrizar y tenemos que decir objetivamente, sin sesgo alguno, ¿ya? Sin sesgo alguno, sin sesgo quiere decir que yo no voy a ver a la empresa como buena o mala, ¿ok? No voy a ver a la comunidad como buena o mala. O sea, solamente voy a ver intereses separados de individuos, ¿ya? Y eso es una forma de resolución de conflicto, ¿ok? Que es tengo mi librito, ¿ya? Que es una de las formas, que es separar como punto de quiebre a las personas, ¿ya? Del conflicto y centrarnos sobre los intereses, ¿ok? Sobre los intereses y abordar sobre este tema. ¿Ya? La empresa es reacia. Juicio de valor. ¿Ya? ¿Cuáles son los intereses de la empresa? ¿Qué le interesa a la empresa? ¿Por qué creen que no los cumplen? O sea, ojo, el análisis es en frío. El análisis siempre, chicos, tiene que ser en frío. ¿Ok? Para eso es tener, de alguna otra forma, un poco más de experiencia, sí, expertise, sí, pero también base teórica. ¿Listo? Entonces, y tenemos que tener muy en cuenta estos elementos, ¿no? Ya, estos elementos vinculados, si tenemos una base sobre la cual aterriza este descontento, ya, si existen precedentes documentados, ya, los actores ya lo tenemos identificados, ¿no? Y sobre el mismo, pues, vamos a ver los mecanismos de
poder que existen al interior también de la comunidad, ¿ok? De la comunidad, y también mecanismos de, quizás, si uno fuese asesor, digamos, de las comunidades, ya, dirían, pues, mecanismos de ejercicio de presión, por ejemplo, como la manifestación, etcétera, etcétera. Mientras el interés de la mina no se vea afectada, ya, no se vea afectada, y este es generar, digamos, esta escalada de conflicto. Entonces, algunos de ustedes ya lo conocen y otros no. Mi idea es que para los que no saben, tomarnos todos al corriente, ¿ok? Tomarnos todos al corriente. ¿Listo? A ver. Vamos a ver, ¿ya? Esto, chicos, ¿ya? Esto es lo que hacía referencia yo, vinculado al escalamiento de conflicto. Este es, por ejemplo, ¿no? Ustedes tienen que saber de que el conflicto es dinámico, ¿ok? El conflicto es dinámico y tiene toda una, ¿ya? Y tiene toda una serie, ¿ya? Tiene toda una serie de etapas. Eso en esencia. Ya hemos conceptualizado en línea general qué es un conflicto, ¿ya? Aplicado a relaciones sociales, conflictos sociales. Digamos, enmarcado dentro de un proyecto minero, un conflicto social minero. ¿En etapa de qué? Exploración, explotación, construcción, cierre de mina. ¿Ya? Y así es como se construye la teoría. ¿Ya? Entonces, y sobre esto, ¿en qué etapa se encuentra el conflicto social? Puede ser, el conflicto se encuentra latente, por eso hablamos de latente, ¿ya? Que no existen manifestaciones todavía, ¿no? No existen manifestaciones. Y en la fase temprana existen pequeñas quejas, reclamos. Por eso es ineludible que como especialistas en temas sociales, ¿ya? Manejen o gestionen el tema social a nivel de fase temprana, ¿no? Y eso es un trabajo preventivo. Ya no vas a gestionar un conflicto, sino vas a prevenir el conflicto, ¿ok? Y cuando previenes el conflicto es, oye, la comunidad tiene una duda, tiene una inquietud, aborda, trabaja sobre eso con un plan de comunicación. Ya la clase pasada hemos visto, ¿ya? Aborda sobre eso. Te va a salir más barato invertir muchísimo, con muchísima más fuerza en una fase temprana que trae una etapa de crisis, ¿no? O una etapa de diálogo, como ya todos los actores ya se han institucionalizado. Perdón, todos los actores en el marco de sus instituciones ya son conocedores del conflicto. Las demandas van a ser muchísimo más altas. No es por el miedo al tema de las demandas también, ¿no? Sino es por cómo no has podido gestionar un conflicto. Perdón, cómo no has podido gestionar un conflicto en una etapa temprana. Tuviste la posibilidad de abordarlo, no lo hiciste. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hiciste? Ese es el trabajo del experto, relacionista, gestor, coordinador, jefe, quien sea, que se dedica a relaciones comunidad. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no pudiste identificar? ¿No sabías que esto iba a pasar a escalamiento y bloquearte en la vía? Por ejemplo, lo que nos señala mi tocayo Miguel es, oye, tenemos esto, no está cumpliendo. ¿Eso qué es? Descontento, frustración, duda. ¿Lo va a hacer? La empresa se hace reacia. Ahí comienza. Va a llegar un momento, como la empresa no le importa, entre comillas, digo entre comillas, ¿por qué? Porque es un juicio de valor, es una percepción, un punto de vista. Se van a tener que parar en la carretera, van a tener que quemar llantas, ¿no? Entre comillas, porque esa es la forma de presión a nivel social que existe, ¿no? Que hay. Lógicamente, muchos de estos son ilegales, ¿no? Pero es una etapa de crisis, ¿ya? Que posiblemente tenga esta empresa, ¿no? Entonces, que es una de las vías, ¿no? ¿Ya? Es la manifestación social, ¿ya? Entonces, esta fase temprana, donde existen dudas, inquietudes, etcétera, ¿ya? La fase temprana, pasa por pasado por una inadecuada gestión o una gestión eficiente, etcétera, etcétera, pasa por un proceso de escalamiento, donde sí existen ya manifestaciones, donde sí existen ya preocupaciones, formales quizás, cartas, documentales, etcétera, etcétera, medios de comunicación, perifoneo,
llamado a hacer plantones, etc. La etapa de crisis ya es una etapa ya donde existe ya muchísimo desborde de acciones, ¿no? Donde la comunidad o la población genera acciones, mecanismos de presión, etc. Muchísimo. Como la misma naturaleza del asunto social, ya pasa por un proceso de escalamiento, porque no puede sostener día y noche por, no sé, por un año quemando llantas, ¿ya? Por un año plantándote ahí. Es natural, es algo natural que pase por un proceso de desescalamiento. Donde ya hiciste esto, ya reventó, como decir, ya reventó la situación, ya se armó la tole-tole, como decimos, y pasa por un proceso de escalamiento. Ya hicieron catarsis, ya vino la policía, ya etcétera, etcétera, dependiendo de la estrategia. Pasa por un proceso de escalamiento. Y al final, los actores se encuentran y dicen, sí, pues hicimos malas cosas, reconocemos, hay que sentarnos. Mecanismos de diálogo. Este ciclo es el ciclo del conflicto social, chicos, ¿ya? Teoría. ¿Ya? Esto es solo teoría. ¿Listo? Teoría. ¿Cómo se hace esto? ¿Ya? Entonces, ojo, identifiquen. Estamos bien, ¿no? ¿Sí se escucha? ¿Todo bien? Por favor, ahora respondan. Gracias, Junior. Queda. Listo. Entonces, bueno, eso. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero que ustedes sepan, ¿ya? Sobre lo que es la teoría. Virgen María. Ya ven, vamos a avanzar, ¿ya? Entonces vamos con nuestro PPT. Un poco de teoría, para que ustedes sepan, ¿ya? Entonces, nosotros hablamos que este riesgo no técnico es la principal amenaza, ¿ya? Digamos, la principal amenaza a viabilidad, ¿no? Social, no es sostenible un proyecto con este riesgo no técnico, este riesgo social, ¿no? Ya habíamos hablado, ¿ok? Entonces, se ha hecho una radiografía estructural de la conflictividad socioambiental, o sea, ¿a qué se debe que a ver, habíamos hablado que 2 de 3 conflictos, ¿ya? Son de carácter socioambiental dentro del mundo minero. Fuente, Defensoría del Pueblo, ¿ok? O sea, la mayor cantidad de conflictos existentes es por temas ambientales, es decir, lucha por el control, por el control de recursos, ¿no? Como tierra, agua, etcétera, ¿listo? Y existe esta disputa, este encuentro, inclusive donde también el Estado se ve involucrado, pero principalmente la comunidad y la empresa, ¿ok? Entonces, digamos, hemos sacado, digamos, una radiografía estructural de la conflictividad socioambiental, y esto tiene que ver por 4 elementos centrales. Acceso y calidad de agua, ¿ya? Que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿ya? Incumplimiento de compromisos, ahí está lo que decía su compañero Miguel, ¿ya? Impactos acumulativos, ¿listo? Y la cuarta y última, distribución desigual de beneficios, ¿listo? Entonces, existe una competencia por recursos hídricos superficiales, chicos, ¿ya? Así como, por ejemplo, la misma comunidad necesita agua para su riego, para su consumo humano, la mina necesita agua para sus procesos, ¿ok? Para sus procesos mineros, metalúrgicos, ¿ya? Entonces, existe una competencia por recursos superficiales y subterráneos. Y la percepción comunitaria de afectación a fuentes de agua para agricultura y consumo humano, que es lo que le decía, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales se origina el conflicto social dentro del mundo minero. Acceso y calidad de agua. ¿Ya? Atento con eso, por favor. 2, incumplimiento de compromisos. ¿Ya? La brecha destructiva entre las promesas declarativas en etapas tempranas y la ejecución real. Cuando llegaron, prometieron mil maravillas. Ahora que está en operación, no vemos que eso se... Como decía su compañero, este ejemplo de verdad nos va a ayudar muchísimo. Vinieron, o no sé, en algún momento de la vida minera, algún momento incluso firmaron. La mina está creciendo, tiene muchísimos más trabajadores. Lógicamente, redunda en ¿qué? Ingreso a las arcas de la empresa de millones y millones. Y la lógica era sencilla. Así como la empresa va a ganar, la comunidad también, la promesa era de que gane.
Pero esto no se da, no se da. O sea, supuestamente tiene que haber más trabajo para la comunidad, supuestamente tiene que haber más proyectos para la comunidad. Ojo, estoy utilizando el ejemplo de su compañero, que nos va a ayudar muchísimo. Pero no se da. O sea, no existe esa ejecución real, no se da. Existe un incumplimiento de compromisos. ¿Listo? Entonces, nosotros decimos, esta es una de las causales del conflicto social. Y ya habíamos visto qué sucede cuando no se gestiona el conflicto social adecuadamente en una fase temprana. ¿Ya? Entonces, existe una pérdida irreversible de la confianza institucional. No confiamos ya en los representantes, no confiamos. Por eso muchas veces se pide, ¿saben qué? Necesitamos reunirnos, pero no con el relacionista, ni con el jefe, ni con el superintendente, ni con el gerente. Necesitamos acá que vengan los directivos, o el director, no, el director o el directorio, que venga acá, los principales, o el CEO, o no sé, el gerente general, ya que, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque existe una pérdida de confianza. Otra razón de conflicto social son los impactos ambientales acumulativos, ¿no? Los temores fundados sobre la alteración de ecosistemas frágiles, ¿no? O sea, no por nada que hace un tiempo atrás, por ejemplo, dentro de los ríos de nuestra comunidad, pues aparecen truchas muertas, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, existen pasivos ambientales históricos no resueltos que merman la confianza. Último, existe una distribución desigual de beneficios, ¿ya? No veo, como decía, creo que este es el tema del caso de su compañero, incumplimiento de compromisos, yo no veo, ¿no?, el valor compartido en el territorio. Yo no veo, no se percibe eso, ¿ya? Existe demandas insatisfechas por encadenamiento productivo de empleo y compras locales, ¿no? No se percibe eso. Es más, yo tengo una tesis sobre eso, ¿ya? ¿Cómo justificas a una empresa, digamos, grande, transnacional, millonaria, multimillonaria, etcétera, que está 10 años, más de 10 décadas quizás, dentro de un territorio, ¿no? Dentro de un territorio donde por un lado tienes a la empresa cuyas arcas económicas crecen pero monstruosamente, ¿ya? Y muchísimas décadas anteriores tienes a una comunidad imbuido de pobreza, de desnutrición, de muchísima precariedad, muchísimas brechas, etc. Esta empresa comenzó así, pasaron décadas y ahora está así, poderosa, fuerte. Esta comunidad comenzó así, pasaron décadas y décadas, sigue así, ¿no? ¿Cómo se entiende eso? ¿Ya? Entonces, y es lógico que exista conflictos. Esto que les decía sobre la simetría, ¿no? Sobre la paradoja peruana, ¿no? ¿Ya? Entonces, existe, como habíamos señalado, ¿no?, una forma tradicional de gestión, ¿no? Una forma tradicional de gestión, ¿ya? Que era lo que señalábamos, ¿no? Quizás cortoplacista, no sé si se acuerdan, ¿ya? Que eran considerados inclusive hasta cierto punto los relacionistas como los bomberos, ¿no? Que su acción era filantropía, una donación para silenciar reclamos, etcétera, ¿no? Y el diálogo iniciado al aprobarse pues el EIA, ¿no? Es una intervención tardía. Esta es forma tradicional a la luz de la realidad y existe una tendencia, ¿no? Vinculado a los estándares internacionales como el IFC, ¿no? Y el ICMM, ¿no? Que es lo que le decía la clase pasada, ¿no? Que es una gestión integral, ¿no? Que es un sistema de gestión integral, ¿no? Que se trata de abordar o construir la confianza y abordar cualquier tipo de problemática a través de un diálogo temprano, ¿no? Por ejemplo, sobre lo primero, ¿no? El área social asume un rol estratégico. Se construyen, por ejemplo, comités de riesgos o comités de crisis o comités de gobernanza, ESG, por ejemplo. O sobre lo segundo, ¿no? Que es que sí debe haber una transparencia corporativa, ¿no? Y base de datos rigurosos para el cumplimiento de expectativas, que es lo que no existe en Chinalco, por ejemplo, con base a lo que su compañero acaba de señalar. O, por ejemplo, como la participación significativa digamos, desde la fase de exploración, ¿no? Que es de la debida diligencia, ¿no? O sea, no existe una participación significativa desde el inicio, ¿no? Entonces, existe una diferencia marcada de una forma de gestionar, gestionar el asunto comunitario
y con la actual tendencia, ¿no? Entonces, vamos a abordar ahora mismo, ¿ya? Sobre la probabilidad de generación de confianza, perdón, la generación de conflicto y el impacto y consecuencia. ¿Por qué? Porque va a ser una herramienta para nosotros de prevención. Tome nota, copie, no sé, tome screenshot, etc. Igual esto acá también es la herramienta del instituto, ¿ok? Para que lo suba, para que lo cargue. ¿Ya? Entonces, cuando exista una baja probabilidad, una media probabilidad, una alta probabilidad, ¿ok? Cuando exista un bajo impacto, un medio impacto, un alto impacto, así como el cuadrante que habíamos trabajado, nosotros tenemos que hacer varias cosas. Y nuestra preocupación es cuando exista una consecuencia, o inclusive vinculado a una alta probabilidad, ahí es donde tenemos que atacar, ¿ya? Ahí es donde tenemos que trabajar. Muchísimo más, ¿no? Evitar, ¿no? Como la activación de comité de crisis, etcétera. ¿Ok? No sé si me dejo entender. Hacemos una matriz de riesgos sociales. ¿Cuál es la probabilidad que este riesgo social suceda? Alta, media, baja. Listo. ¿Cuál es la probabilidad, perdón, cuál es el impacto de que de que esto identificado se dé? ¿Cuál es el impacto? El impacto va a ser bajo, medio, alto. ¿Listo? Armo mi cuadrante y sobre el cual, por ejemplo, ya aterrizando. A ver, ¿cuál es la probabilidad, ¿no? De que se dé una... A ver, vamos a aterrizar a Chinalco, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que se dé un riesgo social? Por ejemplo, un bloqueo de carretera. Analizamos, ¿es probable o no es probable? Reviso mis factores, reviso los medios, ¿no? Abordo el caso social, armo un termómetro de ahí, un semáforo, como decimos. ¿Es probable o no es probable? ¿Está organizado? ¿Está cohesionado? ¿Cómo está esa comunidad? ¿Es alta, media o baja? De que suceda eso. Es alta, por ejemplo, ¿no? Lo puedo identificar como alta, listo. Ya lo identificaste como alta. Ahora, si pasa eso, el impacto para Chinalco va a ser bajo. O sea, si me bloquea la carretera, por ejemplo, ¿va a ser bajo? O sea, si esta comunidad me bloquea la carretera, ¿el impacto va a ser bajo? ¿Va a ser medio o va a ser alto? El impacto. Va a ser alto. Ok, entonces, cruzo esto y ¿qué tengo que hacer? Es evitar, es activar un comité de crisis. Tengo que evitar a toda costa que eso se dé. ¿Por qué? Porque la probabilidad es alta y el impacto es alto. Sobre eso trabajo. Hago mesas de diálogo, no sé, perdón, hago reuniones de información, etcétera. O mesas de negociación, etcétera. Ya depende de la creatividad ya del especialista, pero una de las cosas es informar, negociar, ¿listo? Esta es una herramienta de prevención, ¿ya? Tomen nota de esto, es un arma que les va a ayudar cuando estén en campo, ¿ya? Que le van a dar luz al gerente, al superintendente, etcétera. ¿Listo? Entonces, existen niveles de relacionamiento, ¿ya? Primer nivel es la información, segundo es la consulta, tercero es la participación, y el cuarto nivel, que es lo ideal, es de la colaboración, donde tus actividades están orientadas a la generación de valor compartido, donde tú construyes alianzas estratégicas, ¿no? Para la gobernanza territorial. En la primera, sencillo, o sea, tú informas, ¿no? Entregas un tríptico, listo, ¿no? ¿Ya? En la segunda, pues recibes, ¿no? Recibes, ¿no? Por ejemplo, en talleres participativos, ¿no? Inquietudes, quejas, ¿no? Quejas, dudas, reclamos, etc. En la tercera es que de alguna otra forma ya existe una participación, una construcción conjunta de propuestas, identificación de impactos, ¿no? ¿No? Se involucra activamente a líderes. Pero en la cuarta ya es de colaboración, ¿no? Existen niveles de relacionamiento. Lo ideal es que ustedes se acentúen en el cuarto nivel, ¿ya? Entonces, ¿ya? Entonces, el diálogo, ¿ya? Como principal mecanismo de resolución de controversias, conflictos, así como la conciliación, como el arbitraje, etcétera, hay muchísimos mecanismos alternativos de resolución de conflictos sociales, los conocidos como Marx con C, ¿ya? Eh, tiene todo un ciclo, ¿ya? ¿Ya? Tiene todo un ciclo.
Por ejemplo, pasa por un diagnóstico y mapeo, ¿listo? Pasa por todo un diagnóstico y mapeo para poder abordar un conflicto social a través del diálogo, ¿ok? Mapeamos, levantamos información, los intereses, las influencias, poder. ¿Y de dónde saco eso? Bueno, ya son herramientas que hemos revisado, chicos. Ya, por favor, ya son herramientas que hemos revisado. Influencia, interés, poder. Luego, sobre esto, alineación de expectativas. Tiene que haber una transparencia absoluta sobre los alcances, las limitaciones y los impactos reales del proyecto al interno. Tercero, los mecanismos de participación. O sea, tenemos que establecer, ¿no? Por ejemplo, mesas de trabajo conjunto o comités monitoreo ambiental, ya dependiendo de la naturaleza del caso, ¿no? La cuarta es la gestión de compromisos, ¿no? Tiene que estar, ojo, cuando una empresa se compromete, no es que la empresa se compromete con proyectos sociales, eso no sirve, ¿ya? Es muy grueso. La percepción de la comunidad, así como en algún momento de cuando conversábamos, tiene que ser tanto para la empresa de un solo tono y para la comunidad de un solo tono. Es decir, para la empresa tiene que ser o blanco, ¿ya? O bien blanco, y para la comunidad tiene que ser el mismo color. No puede ser para la comunidad plomo, como que blanco tirando para crema. No, no existe eso. ¿Por qué? Porque esto también es una de las causales de conflicto. Diferentes formas de percibir las cosas. Para la comunidad, ¿no? Para la comunidad puede ser otra cosa, que por eso es, digamos, otro tipo de compromiso. Y para la empresa puede ser otra. Y eso no debe ser así. ¿Ya? Entonces, cuando se habla de gestión de compromisos, tiene que ser el compromiso específico, ¿ya? Medible, ¿ya? Con compromisos específicos, responsables específicos, con un arco histórico, un arco temporal específico, detallado, ¿ya? Y con el compromiso específico, detallado, muy específico. Es como, por ejemplo, si la empresa se compromete a hacer una losa deportiva en la comunidad tal, la comunidad acepta la losa deportiva o está conforme con la losa deportiva porque es la demanda. Eso no sirve. No sirve. ¿Por qué? Porque para la comunidad su losa deportiva en el mundo imaginario puede ser una cosa, que puede ser techado, o techado a dos aguas, o techado en, no sé, etcétera, con tribuna, con cerco. Eso puede ser para la comunidad la losa deportiva, pero para la empresa simplemente es el vaciado de un cuadrado, dos arcos y enmayado. Listo, eso es todo. Ni enmayado. Ahí está mi losa deportiva para la empresa. La comunidad nunca. Por eso nuestro compromiso tiene que ser muy específicos, que quizás es el caso de su compañero, ¿no? De su compañero Miguel. ¿Cuál habría sido el compromiso específico? No hay compromisos específicos, se fregaron. ¿Quién tiene las de perder? La empresa. ¿Listo? Y quinto, mecanismos de quejas y reclamos. Tiene que haber un sistema legítimo, ya, institucionalizado dentro de la empresa, transparente, ya, predecible, exigido inclusive por el estándar de desempeño IFC, ya, que es el 1. ¿Listo? Entonces, listo. A ver, yo quería que vean algo. A ver. ¿Hasta ahí está bien? Chicos, ¿hasta ahí está bien? ¿Todo bien? Por favor, confirmen. ¿Todo bien? ¿Se escucha? ¿Todo claro? Ya. Miren, voy a proyectar. No nos va a dar tiempo, pero voy a proyectar. ¿Cómo es esto? Conflictos, identificación. Voy a proyectar, pero así rápido, ¿ya? A ver. Listo. Ya pueden ver, ¿verdad? Uy. ¿Se escucha? Bienvenidos nuevamente. Hoy aprenderemos a prevenir el escalamiento de los conflictos a través de su análisis y la identificación de señales de alerta. Para abordarlo, queremos compartir el conflicto en la comunidad amazónica de Santa Andrea.
Santandrea, una comunidad de la Amazonía peruana, ubicada en una zona de explotación petrolera, ha enfrentado en el pasado graves problemas ambientales. El peor ocurrió hace 3 años, con un derrame de 100 barriles de petróleo que contaminó 20 kilómetros del río, afectando a más de 10 poblaciones indígenas, y todo esto sin que la población recibiera una respuesta clara de sus autoridades. El día de hoy, a través de las redes y otros medios, se está propagando rápidamente información e imágenes sobre un nuevo derrame. Las noticias llegan rápidamente a la municipalidad y Lucía, funcionaria a cargo del área ambiental, es alertada de inmediato. Aquí transmitimos desde Santandrea porque se ha reportado un nuevo derrame de petróleo y como consecuencia se ha generado gran alarma e indignación entre los pobladores. Expertos y líderes locales ya organizan protestas contra la empresa responsable y la municipalidad. ¿Un nuevo derrame? Algo no encaja. Debo convocar al comité de emergencias. Esto es urgente. En 1 hora tenemos que reunirnos. Ahora debo saber la versión de la empresa. Buenos días, Lucía. ¿En qué puedo ayudarla? Buenos días, ingeniero. Mire, en Santandrea está corriendo la noticia de un nuevo derrame en su operación. Por favor, necesito que me informe qué ha sucedido. ¡Qué raro! Bueno, no hay tal cosa, Lucía. Estamos siguiendo los protocolos y no se ha reportado ningún incidente. Puede estar tranquila. Gracias, ingeniero, pero como esto es muy reciente, debemos confirmar. Necesito que ordene una inspección urgente. La población está muy inquieta y esto puede escalar en un conflicto mayor. Esa misma tarde, En este mapa están marcados los puntos de los anteriores derrames y sombreadas en rojo las zonas que afectaron. Y se ve claramente que Santandrea siempre ha sido la más impactada. Así es. Y el último derrame sigue marcando la vida de todos. Es lógico que estén tan alarmados. Pero necesitamos confirmar los hechos antes de actuar. Jorge, contacta a alguno de los líderes para averiguar de dónde viene la información. Karina, trae los reportes de monitoreo. Yo insistiré con la empresa para que me mande la confirmación por escrito. Ok, ya vengo. Llamaré a don Artemio. Él es bastante objetivo y me puede dar datos más precisos. Aló, don Artemio. ¿Cómo le va? Sí, necesito su ayuda muy urgente. Santandrea no soportaría otro golpe. este caso nos muestra que el análisis de conflictos sociales es un proceso fundamental que permite comprender las dinámicas que los originan y los factores que contribuyen al escalamiento de un conflicto. Este análisis consta de identificar diversas causas, dinámicas o factores que podrían provocar un escalamiento, analizar y evaluar las posibles consecuencias sociales que los podrían generar y decidir a partir de la recopilación de información veraz y precisa que permita tomar acciones rápidas. Si pensamos en las causas, un conflicto social se origina por factores o motivos que pueden clasificarse como estructurales o coyunturales. En el caso de Santandrea, el conflicto escaló rápidamente, debido a los constantes problemas ambientales que la comunidad tuvo en el pasado, es decir, tiene una causa estructural. Las causas de los conflictos pueden agruparse en socioeconómicas, políticas e institucionales y socioambientales. Otro punto por considerar es que los conflictos sociales, especialmente cuando escalan a violencia o protestas masivas, tienen efectos diversos, como el impacto en la estabilidad gubernamental, económica y social. Finalmente, reconocer a fondo el conflicto permite anticipar problemas y diseñar estrategias efectivas, evitando conflictos no resueltos que generarán impactos negativos en la gobernanza y el desarrollo del país. Por eso, saber identificar conflictos sociales es el primer paso para gestionarlos de manera oportuna y eficaz. Para ello, aprenderemos sobre las señales de alerta y el uso adecuado de las fuentes de información. Las señales de alerta son indicios tempranos de tensiones que, al ser evaluados de manera conjunta, permiten diferenciar un conflicto social de otro tipo de problema. Identificar estas señales a tiempo permite una intervención temprana, generando diálogo y buscando soluciones que desactiven el conflicto. En el derrame de petróleo en Santandrea, las señales de alerta incluyen quejas a través de redes sociales y presión a autoridades locales.
En este contexto, un elemento en la identificación de un conflicto social son las fuentes de información, que ofrecen una visión detallada de la situación mediante el monitoreo y análisis de datos, facilitando el diseño de estrategias adaptadas a la realidad local. La tensión en Santandrea sigue en aumento. A falta de la información precisa sobre el derrame, el equipo revisa los antecedentes y prepara estrategias a la espera de la confirmación de los hechos. Sí, don Artemio, lo escucho. ¿Averiguó algo? Entiendo. Gracias. Seguimos en contacto. Don Artemio me dice que todo comenzó con una foto que publicó en redes un joven carpintero llamado Roberto Quispe. ¿Lo conocen? Ah, sí, yo lo conozco. Hace trabajos en la zona donde vivo. Lo voy a llamar. ¿Aló, sí? Hola, Roberto. Te saluda Lucía González de la municipalidad. ¿Te acuerdas de mí? Me dicen que has visto algo en el río y lo publicaste en las redes. ¿Me podrías precisar qué fue lo que viste? Sí, señora. Hoy temprano vi una mancha oscura como del tamaño de un pequipeque. Me pareció extraño y me preocupé. Por eso tomé una foto y la publiqué. Algunos creen que es un derrame, pero no había olor a petróleo. Ah, ya. Bueno, gracias por estar alerta. Nosotros vamos a verificar. Cualquier cosa te llamo. Hasta luego, doña Lucía. Roberto solamente ha visto una pequeña mancha. Pudo ser cualquier otra cosa. La empresa confirma que no hubo derrames. Sí, y nuestro observador también reporta que no hay evidencia de nada. Definitivamente no hay nada. Don Artemio me ha escrito para decirme que las otras imágenes corresponden al derrame de hace 3 años. Es increíble cómo la desinformación puede causar tanto caos. Es sorprendente cómo una noticia falsa puede desencadenar un problema en tan corto tiempo. Es que la comunidad está muy sensible por lo ocurrido en el pasado y por la falta de acción de nuestra parte. Ahora más que nunca debemos informarles rápido y con precisión lo que ha sucedido. Así como sucede en Santandrea, nos puede suceder en nuestro día a día como servidores. Por eso, un factor importante que debe ser monitoreado es la desinformación, ya que tiene el potencial de agravar significativamente las situaciones de conflicto y complicar la gestión adecuada de crisis. Y la relevancia que le otorgamos a las fuentes de información varía según el tipo de conflicto, contexto y actores involucrados. Las fuentes primarias, por ejemplo, provienen directamente de la realidad o de los actores, mientras que las secundarias son interpretaciones o análisis realizados por terceros y aportan perspectivas complementarias. En el caso de Santandrea, las fuentes de información importantes incluyen reportes y testimonios. Además, son de utilidad los testimonios de impacto ambiental que permitieron evaluar el alcance y los efectos del conflicto de manera integral. Lo que hemos visto hasta el momento nos permite identificar un conflicto social. Ahora, conozcamos algunos métodos que podemos aplicar para evitar su escalamiento. Señales de alerta de escalamiento. Estrategias para analizar los factores que pueden llevar a la crisis. Enfoques para abordar preocupaciones de las partes. Para prevenir la escalada de un conflicto, es esencial identificar sus señales de alerta temprana, como cuando los discursos se radicalizan o se incrementan las demandas. Incluso, esta prevención de crisis requiere estrategias que analicen los factores de escalada y fomenten medidas preventivas y un diálogo constructivo. Cuyos enfoques, para abordar las preocupaciones de las partes, buscan prevenir la escalada mediante el diálogo participativo, la comprensión de inquietudes, el reconocimiento de derechos y el fomento de soluciones sostenibles en un ambiente de confianza. Este caso de desinformación permitió a Lucía González identificar una clara señal de alerta: la insatisfacción y desconfianza acumuladas entre la población. Para muchos quedó la impresión de que en casos anteriores las autoridades no dieron respuestas oportunas ni efectivas. Tras analizar los antecedentes y revisar los reportes regionales, Lucía presentó propuestas concretas. Entonces, en resumen, estas son las acciones que debemos tomar. En primer lugar, vamos a comunicar con claridad los esfuerzos de monitoreo que venimos realizando en la municipalidad y las sanciones que podrían tener las empresas responsables. Y como segunda acción, debemos trabajar para activar la oficina de conflictos. Esto nos va a permitir escuchar a la comunidad de manera constante y coordinar con las autoridades locales y regionales de manera más efectiva. Entonces empezaré a organizar la primera rueda de prensa para garantizar la transparencia.
Perfecto. Así podremos establecer un contacto directo con la comunidad para prevenir la escalada de este u otros conflictos. ¿Qué tal? ¿Bien o no? Seguro la mayoría de ustedes... ¿Sí se me escucha? Sí, a ver, seguro van a decir, oye, pero este tema es para el Estado, ¿no? Este tema es del Estado, etcétera. ¿Pero qué tiene que ver con lo de nosotros? Sí, el Estado, pero el Estado no está ajeno a los conflictos. Y ustedes han visto cómo han gestionado un tipo de conflicto. No, bueno, que todavía no había un conflicto, pero sí había muchísima preocupación y tensión social, ¿ya? Y esto es transversal, o sea, son estrategias que, digamos, esta funcionaria ha utilizado, que también lo podemos utilizar, ¿ok? Entonces, bueno, para eso, espero que esto, alguno de los elementos, ¿no? Alguno de los elementos haya quedado en ustedes, chicos, ¿ya? Cómo han identificado de manera temprana, ¿no? Esta preocupación, esta alerta, ¿no? Temprana, y sobre el cual inmediatamente, ¿no? Inmediatamente, pues, ha ejercido toda una serie de acciones, ¿no? Bien formadas, bien formuladas, ¿no? Y eso es lo que también ustedes, o todos tenemos que hacer, ¿ya? Todos tenemos que hacer, chicos, ¿ya? Y era un caso de desinformación, ¿no? ¿Ya? Y era un caso de desinformación, pero eso es lo que nos toca por hacer. ¿Ok? ¿Para qué? Para prevenir. ¿Ya? Para prevenir. ¿Ya? Entonces, hay muchísimos mecanismos, ¿no? Que nos ayudan, herramientas que nos ayudan a poder prevenir algún tipo de conflicto social. Uno de ellos es el sistema de alerta temprana, conocido como el SAT, ¿no? Y esto inclusive nos puede ayudar a prevenir, ¿no? Y de alguna otra forma a situarnos en qué estadio del conflicto nos encontramos. Por ejemplo, ¿no? Cuando el sistema de alerta temprana identifica algunas preocupaciones, algunas quejas, es presto para poder nosotros accionar sobre el mismo, ¿no? Con monitoreo constante, por ejemplo, ¿no? Analizando el territorio mediante los gestores de campo, los relacionistas comunitarios, ¿no? Entonces, el sistema de alerta temprana es una herramienta que nos va a servir a nosotros para poder justamente identificar estos de forma temprana, que valga su redundancia, ¿no? Algún tipo de conflictividad social, ¿no? Entonces, si estamos en una fase inicial, podemos, pues, a través de nuestros gestores de campo, pues, iniciar acciones de monitoreo, ¿no? Ya si posteriormente, por ejemplo, no es adecuadamente gestionados, etcétera, adecuadamente, pues, puestos en campo para poder evitarlos, prevenirlos, gestionarlos, lamentablemente va a tener una fase de escalamiento, ¿no? Chicos, los conflictos no son espontáneos, o sea, no es que un día para otro la comunidad amanece y dice, ¿sabes qué? Hoy día voy a ser conflictivo, voy a hacer esto. No es así, ¿no? Vamos a hacer tal o cual acción de presión a la empresa, ¿ya? No son espontáneos, ¿no? Exhiben indicadores tempranos, ¿no? Exhiben indicadores tempranos. ¿Y quién nos va a ayudar a eso? El sistema de alerta temprana, ¿ya? Entonces, eso en esencia. Ya posteriormente, cuando no es, una vez más, adecuadamente gestionado, existe un punto de quiebre, ¿no? ¿Y eso qué es? Paralización de operaciones, afectación de derechos humanos, deterioro de la legitimidad, etcétera, como lo decía, ¿no? Ya en una etapa de crisis. Y esto está en rojo, ¿por qué? Porque ya cruzó, ¿no? Existe un impacto corporativo, ¿no? Se reduce la destrucción inmediata de valor, ¿no? Para los inversionistas, ¿no? Conforme a la evaluación de gobernanza social y ambiental, ¿no? Y, lógicamente, existe, pues, por ejemplo, dentro de un escenario vinculado a contaminación, por ejemplo, un riesgo inminente de multas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso es uno, ¿ya? Una de las herramientas. Otro, hablamos de comité de crisis. El comité de crisis, ¿ya? Que es una respuesta institucional frente a alguna crisis, no solo social, ¿no? También puede ser operativa, tiene que estar formado por diversas áreas, digámoslo así. ¿Ya? Aló, ¿se escucha, no? Diversas...
Hola, hola. Para que salga realmente topografía. A ver, a ver. A ver. Un amigo, chicos, señorita, ¿me puedes ayudar en poner? Oh, ¿tienes alguna consulta, Eduardo? ¿Alguien? Aunque se le fue el micro, ¿no? Ya, entonces vamos a avanzar. ¿Ya? Entonces, en primera instancia, quiero que sepan que el comité de crisis no es social, ¿ya? Tiene que estar involucrado en muchísimas áreas, prácticamente casi todas las áreas. Gerencia general, sí, como líder, ¿ya? Como líder legal, etcétera, responsable a nivel legal, ¿ya? Asuntos sociales, legal, comunicaciones, operaciones de seguridad, ¿ya? Dentro del comité de crisis, tiene que partir ante un escenario específico por la detección, que es la identificación, confirmación rápida de la alerta en el territorio. 2, pasa por una etapa de evaluación, que es el análisis de actores involucrados, las demandas, etcétera. ¿Ya? Pasa por una respuesta, que es la contención inicial o la respuesta preliminar ante un derrame, por ejemplo, o ante un resquebrajamiento y, no sé, contaminación al río, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, posteriormente ya a una etapa posterior que es la recuperación, que es el restablecimiento de paz, ¿no? Ya tiene que haber ya un mecanismo de resolución, un diálogo, una mesa de diálogo quizás, ¿ya? Y al final tiene que tener necesariamente su lección aprendida, ¿no? ¿Ya? La modificación de procesos internos, etcétera. ¿Ya? Este es el comité de crisis, ¿ok? Esto en muchas empresas es institucionalizado y está formado por por varias áreas estratégicas. ¿Para qué? Para poder dar respuesta efectiva, inmediata, rápida, efectiva y aterrizada a la realidad, ¿no? A la realidad en el marco de una respuesta institucional. ¿Listo? Otra forma, digamos, de resolución de conflictos son las mesas de diálogo y concertación, ¿ya? Mesas de diálogo y concertación. Bueno, aquí ya se involucra el Estado a través de la Secretaría de Gestión Social, o la PCM, o a través de la Oficina de Gestión Social, del Ministerio de Energía y Minas, etcétera, ¿ya? El enfoque ha cambiado, ha virado, ¿no? De un enfoque reactivo, que son las mesas de crisis, ¿no? Que se instalaba post estallido social, como por presión, bajo presión, ya el Estado se involucraba ya también como bombero, ¿no? Entonces aquí hay acuerdos apresurados, asistencialistas, ¿no? Una lista de lavanderías, como se conoce, ¿no? Con una alta tasa de incumplimiento, porque al final es para lavarse inmediatamente, para contener, digamos, el descontento social. Pero lo ideal es que sea un enfoque preventivo y también el Estado que participe, ¿no? Se instala tempranamente, sin paralizaciones en curso, ¿no? Donde la idea es que existe una gobernanza territorial y la generación de valor compartido, y el resultado es que existan planes de desarrollo sostenibles, ¿no? Articulados estructuralmente con el Estado y el modelo de negocio, ¿ya? Impacto real, casos emblemáticos y el contexto territorial, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Han existido paralizaciones físicas, ¿no? Bloqueos sostenidos en vías nacionales que obligan a la suspensión total de la fase de construcción. Por ejemplo, Corredor Minero del Sur, ¿ya? Ha existido una destrucción de valor local, ¿no? ¿Cómo así? Una pérdida masiva de ingresos fiscales, como por ejemplo canon y regalías, ¿no? La paralización e inversión pública y destrucción de empleos directos en la región, ¿ya? Impacto corporativo, había una afectación directa de la cotización bursátil, ¿no? Un encarecimiento del financiamiento internacional y el daño irreparable de reputación corporativa. Ejemplo, parte del Corredor Minero del Sur. Entonces, en síntesis, el futuro de la gestión minera, y ese es lo que siempre la anterior clase y la anterior, es seguir esta tendencia, ¿no? La tendencia vinculada a la licencia social operativa como nuevo paradigma, ¿no? El gestor social moderno debe dejar de ser un solucionador de quejas para convertirse en un analista territorial, ¿no? Gestor de riesgos y un asesor estratégico indispensable para la alta dirección. ¿Ya? La licencia social para operar no se compara con donaciones, bueno, creo que eso está claro, ¿no? La sostenibilidad del negocio minero depende exactamente en la misma medida que su excelencia técnica extractiva, ¿no? Que de su legitimidad social en el territorio. ¿Listo? Muchas gracias, chicos. Esa ha sido la clase de hoy. Nos falta un minuto. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Vamos a responder a Mario, perdón, a su compañero Miguel y Tocayo. Tocayo, por favor, ¿cuál es tu pregunta después de haber recibido la clase?
¿Cuál es tu pregunta? Tus dos preguntas que puedas plantear. ¿Está Miguel todavía o ya no? Miguel, ¿estás ahí? Por favor, ¿cuál es tu pregunta sobre tu caso? Ya hemos entendido, ya hemos tenido la clase, etcétera. ¿Cuál es tu pregunta sobre... Dame dos preguntas o una pregunta sobre el caso que me has planteado. ¿Cuál es tu consulta? Sí, Miguel, adelante, por favor, para ganar tiempo. Nos quedan unos minutos. ¿Cuál es tu pregunta? Miguel, ¿cuál es tu pregunta? ¿Alguien puede levantar la mano? ¿Está Miguel? ¿No está Miguel? ¿Se fue Miguel? A ver, vamos a... Werner Padilla. A ver, ¿podemos darle el micro, señorita? Ah, sí tienes micro. Adelante, Werner. ¿Cuál era la pregunta, Miguel? Después de haber recibido la clase, a ver si podemos responder. Yo considero que ahí existían elementos suficientes para poder solucionar el tema, ¿no? Y como han señalado, hay dos cosas importantes. La gestión de la Comité de Gestión de Crisis tiene que tener un trabajo permanente y no solamente debe ser reactivo, ¿no? Ese es uno. Y el otro tema que es importante también es tener en cuenta que la solución de los conflictos, cuando se generan por este tipo de incumplimientos, estas actas tienen que ser redactadas con claridad, porque cuando ya se firman, tienen capacidad vinculante. Es decir, cualquiera de las partes podría exigirlo dentro de una circunscripción judicial. Solo esos dos temas quería señalar. Sí, listo, muchas gracias. ¿Cuál era la pregunta de Miguel? Me fui con lo de Miguel, pero su pregunta en específico... ¿Está Miguel acá? Miguel era, ¿no? ¿Compañero? Miguel, ¿estás ahí? 1, 2, 3, ya. Sobre lo que señala Werner, sí, un comité de crisis tiene que haber una actividad permanente, sí, bueno, específicamente su nombre es comité de crisis, ¿no? Se supone que ellos actúan, lógicamente, dentro de este contexto. Esto no exonera de que se pueda tener como herramientas como los sistemas de alerta temprana o como las áreas que conforman el comité de crisis, como las áreas de asuntos sociales puedan abordar las casuísticas sociales desde una etapa temprana, ¿no? ¿Ya? Entonces, el comité de crisis, como su propio nombre lo dice, salta a la palestra cuando ya existe este estadio, digamos, de la casuística, ¿no? Que se encuentra una crisis. Lógicamente que a nivel de empresa tiene que existir acciones, etcétera, tempranas, ¿ya? 1, 2, sí, es vinculante, de hecho que sí, puede ser judicializada, sí, pero ustedes saben que el nivel de corrupción, el proceso judicial, etcétera, es de acá como, o sea, 8.000 años, ¿no? Entonces, el asunto es de que a nivel de comunidad, ¿no? Tengan clara, digamos, sus demandas y a nivel de empresa también. Cuando existe incumplimiento, también tendremos medios verificables para poder sentarse frente al Estado ante una mesa de diálogo y que el mismo Estado también, desde un punto de vista objetivo, pueda hacer cumplir también a la empresa, ¿no? Cuando toda vez de que vamos a tener herramientas fuerza para poder sustentar nuestra demanda. ¿Tiene alguna consulta adicional? Se me fue la idea con Miguel, o sea, ¿cuál fue su solicitud? No lo sé, ¿cuál fue nos expuso un caso, ¿no? Pero ¿cuál era su pregunta? ¿Alguien puede levantar la mano, por favor, sobre el caso de Miguel? Y si no, levante la mano, ¿tiene alguna consulta adicional? Rosa, ¿cómo estás? Por favor. Buenas noches, Julio. Me parece haberle entendido a Miguel Ángel que él era representante de la comunidad en una mina, ¿no? En coordinación con una mina, el representante de la comunidad, y la mina no estaba cumpliendo con los acuerdos. Claro. Entonces, ¿Cuál era su consulta, Miguel? ya,
no lo especificó, pero estimo que su consulta sí podría haber sido que qué hacer él como representante de la comunidad para exigir a la empresa que cumpla. Y a su vez tú le preguntaste si los acuerdos estaban establecidos en el acta, qué sé yo, y él manifestó que sí, que los acuerdos estaban escritos. Y me parece que hasta un nivel de detalle, que es lo que se está buscando de acuerdo a la clase de hoy. Sí. Me parece que esa fue la pregunta, salvo error o ampliación de otro compañero. Claro, está bien. No, bueno, no sé cuál había sido la duda o la inquietud. Creo que quería que lo asesoremos, ¿no? Pero sobre eso, listo. No podemos adentrar un poco más sobre eso. ¿Tienes alguna consulta tú, Rosa? ¿Todo claro? Bueno, bastante interesante. De repente no tan claro, porque a veces la claridad se da cuando uno está dentro del problema, ¿no? A mí me ha tocado, no en temas mineros, pero en temas sindicales, y sí he tenido que luego de no llegar a un acuerdo con el sindicato de trabajadores obreros, ir al Ministerio de Trabajo a una mesa de diálogo, ¿no? Yo desde el punto de vista de empleador. Entonces, sí, en realidad los conflictos a veces suben hasta ese nivel ministerial, ¿no? Que pone como que dice un árbitro. Pero yo creo que no estamos tanto en la actividad pública, que es lo que yo más hago, o la actividad privada, que la que tú más mencionas, no estamos libres de conflictos, y también los conflictos sociales son fuertes. Entonces, sí, es importante que estemos, como me pasó también en otra ocasión, con conflictos sí sociales, con programas sociales del Estado, en realidad, los murmullos a veces te están dando pistas, ¿no? Entonces, cuando ya tienes murmullos en la conflictividad social, es mejor acudir al diálogo rápido, ¿no? Porque me ha pasado que, que se ha podido optimizar esa situación, de repente no todas, pero sí gran parte. Claro, no sé. Como siempre les decía, muchas gracias, Rosa, siempre les digo, es más fácil, entre comillas, ¿no? Dependiendo de la naturaleza del conflicto, es más fácil, entre comillas, abordar el conflicto en una fase temprana, ¿no? Que ya en una fase de crisis. ¿Por qué? Porque ya en una fase de crisis o una escalada de conflicto, de verdad hay muchísimas cosas que se pierden. Ya se pierden muchísimas cosas, la confianza principalmente. Ya la confianza, el trabajo, el relacionamiento, etcétera. ¿Ya? A ver, Instituto, elévate, por favor, ya no hay más preguntas. Instituto, ¿estás ahí? ¿Quién está ahí? Señorita, por favor, ¿me puedes regalar unos minutitos? Quiero proyectarles algo acá a los chicos, o ya no podríamos. Chicos, ¿me permiten proyectar un videito de 3 minutos? Solo 3 minutos, ¿ya? Adelante. Miren, ustedes cuando se encuentran con un escenario, tienen que tener metodología, ¿ya? O sea, es decir, yo cuando hace algunos años atrás asumí la posición de coordinador de conflictos sociales, reportando directamente a la vicepresidencia de una empresa, es un trabajo muy, muy, muy delicado, de verdad. ¿Por qué? Porque tú dices algo y ese algo se va a hacer, y a ese nivel, ¿me entienden? O orientas a la empresa, por ahí va a ir también la empresa a abordar. ¿Por qué? Porque se supone que tú eres el responsable, pues, ¿no? de los conflictos sociales. ¿Ya? Entonces, y para abordar un caso de conflicto social tienes que tener metodología. Una de las metodologías conocidas, muy conocidas, es la de Fisher-Urey, ¿no? Y encima tiene un libro, ¿no? Cómo obtener el sí ante un proceso de negociación, ante un proceso de resolución de conflicto. Voy a proyectarles, discúlpenme si les quito unos minutos más de su tiempo, ¿ya? Es un videito puntual, pero sí me gustaría, chicos, que se lleven a ver, ¿dónde está? Que se lleven este video, ¿ok? Vamos a proyectarlo. Este es. Voy a subir esto, listo. A ver, vamos a hablar sobre un conflicto y cuál es el mecanismo que utiliza para resolver. Mencionar que se genera a partir de una diferencia, de alguna manera, que
que sepas cómo resolver conflictos. Entonces, comencemos. Existen muchas definiciones de conflicto. De alguna manera, podemos mencionar que se genera a partir de una diferencia de opiniones o de intereses. Sin embargo, pueden afectar severamente en nuestro bienestar emocional e incluso en nuestro estado físico, generando muchas secuelas como sufrir problemas de hipertensión o incluso problemas cardíacos. Para poder solucionar un conflicto, necesitamos escuchar y entender cuál es el problema. Hay que tenerlo claro, porque si no, será difícil buscar soluciones. Además, es importante comprender quiénes son los y las involucradas. Una vez que hayamos logrado ese paso de identificación, será importante evaluar posibles soluciones. En esta parte es bueno tener un tiempo para pensar o incluso consultar con más personas. Así tendremos más puntos de vista y podremos pasar a la negociación. En 1981, los famosos negociadores norteamericanos William Ury, Roger Fisher y Bruce Patton escribieron su libro titulado Obtenga el sí, donde identificaron que en el camino de negociación puede existir 4 obstáculos, los cuales son realizar juicios prematuros, buscar respuestas únicas, pensar que el conflicto tiene una forma fija y pensar que la solución del problema es el problema mismo. Asimismo, estos autores mencionan 5 pasos para negociar un conflicto de manera eficaz. Primero, entender que las personas no son el problema es el problema. Es importante mencionar que los conflictos nos generan diferentes emociones, lo cual puede cambiar nuestro foco de atención, olvidándonos del conflicto y concentrándonos más en las personas. Es por eso que, aunque parece muy difícil, trata de separar a las personas del problema o terminarás sesgando tu opinión. Sabemos que puede resultar muy difícil analizar solo el problema, pero así evitaremos reaccionar o tomar decisiones emocionales. Como segundo punto, y teniendo en cuenta el punto anterior, deja atrás las emociones. Es importante ver los intereses y no solo los nuestros, ya que en un conflicto aparecen distintos intereses y es muy probable que existan intereses compartidos, lo cual puede ayudarnos al momento de solucionar un conflicto. Así que intenta centrarte en ellos, más que en las posiciones individuales. Teniendo en cuenta el siguiente punto, busca el beneficio mutuo. Este es un punto clave en la resolución de conflictos, y sobre todo cuando tenemos que negociar, porque sucede que debemos tener muchos aspectos en cuenta, en especial la empatía. Así que trata de ser empático y pensar en beneficios mutuos. Como cuarto punto, prioriza criterios objetivos todo el tiempo posible, es decir, ser realista independiente de los deseos o la voluntad de los involucrados. Y finalmente, toma en cuenta las relaciones de poder y la autoridad que a veces influyen en las decisiones y trata de no acordar algo que vaya totalmente en contra de tus principios o tus intereses. Esperamos que estos pasos te ayuden a negociar y resolver un conflicto. Toma en cuenta que es importante no tomar decisiones velozmente, porque a veces nuestras emociones pueden jugarnos mal y hacer que tomemos decisiones incorrectas. Como decía Salomón, la mejor decisión es aquella en la que... Muy bien. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? Bien, ¿no? ¿Pueden abrir el micrófono, por favor? Quiero un poco conversar con ustedes. Abren el micrófono, por favor, ya para cerrar y para despedirme, mucho más claro, ¿listo? Claro, es que es, digamos, son algunos de los elementos que siempre tienen que tomar en cuenta. Aquí no hay buenos ni malos, ¿ya? Somos quizás en algún momento funcionario del Estado, somos quizás en algún momento representante de una empresa o de una comunidad. El asunto es aterrizar, ¿no? Lógicamente nuestro corazón siempre nos va a ganar, ¿no? Pero aterrizar a la luz de la realidad, con hechos objetivos, ¿no? Con medios verificables sobre el cual nosotros nos vamos a sentar. Y el éxito siempre es cómo yo cruzo mis intereses con los intereses del otro. Eso es el key del tema. Cómo yo cruzo, cómo yo hago ese encuentro. ¿Ok? Y eso es buscar el equilibrio. Y eso ya estamos en un terreno ya vinculado a la negociación. ¿Listo? Y hay muchísimas técnicas de negociación. Una de ellas es esta. Hay otro, es el método Harvard, ¿ya? Que también es similar, es parecido, ¿no? Que su enfoque son los intereses.
¿Listo? Chicos, si no tiene más consultas, eso sería la sesión de hoy. Muchísimas gracias. Me pasé 14 minutos con la venia del instituto. Nos estaríamos viendo en la próxima clase, en la próxima sesión. Muchísimas gracias, chicos. Ya nos vemos. Muchas gracias, ingeniero, por la calidad de la sesión impartida. Nos estamos encontrando el día viernes 17 para el desarrollo del último módulo del diploma. Que tenga buenas noches. Ok, muy buenas noches. Buenas noches con todos. Chao, chicos. Gracias. Chao, chao. Camila, ¿tienes alguna pregunta? No, ya no. Gracias. Listo, muchas gracias. Nos vemos. Chao, chicos. Estimados profesionales, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Queremos recordarles que nos encontramos próximos al cierre del diploma. Por ello, durante los próximos días estaremos habilitando el proceso para quienes deseen acceder a su respaldo profesional de programa. La documentación contempla diploma de especialización profesional, constancia académica, horas académicas certificadas, nota final visible, código QR de validación única y aval académico internacional por Florida Global University de Estados Unidos. Recomendamos a los profesionales interesados realizar su proceso dentro de las fechas establecidas, ya que posteriormente la emisión documental pasa a programación administrativa. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Recuerden que el link de asistencia será compartido por el grupo de WhatsApp en unos minutos.